Muchas gracias por estar por acá. Le damos la bienvenida al profesor Miguel Ángel Jiménez Rodríguez, que nos complace con su presencia para hacer la charla del día de hoy, que se llama Consideraciones terapéuticas con clientes LGBTI. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo felicitarlos porque con este diluvio, yo vengo desde San Joaquín de Flores y así, el diluvio es como universal, ¿verdad? En todas las provincias. Bueno, yo soy profesor en la carrera de psicología, acá, en licenciatura. Tengo también estudios de posgrado en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Y básicamente el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con derechos humanos también. Digamos, yo hice una adaptación de esta temática a partir de talleres que yo he dado a ciertas poblaciones, empresas, agrupaciones, universidades que la expectativa es sensibilizarse o sensibilizar a la mayor cantidad de personas en temas de no discriminación por orientación sexual. Entonces me pidieron que trabajara esta temática desde la dirección de la carrera acá en ULACID. En realidad, cuando yo revisé el tema, estaba muy centrado en lo que es la atención de los psicólogos a las poblaciones LGBTI y una serie de lineamientos que tienen que ver con la ética de los psicólogos y los códigos de conducta a la hora de abordar esta población. Sin embargo, yo sé que aquí hay gente de diferentes carreras, ¿verdad? Y que no necesariamente una mayoría de psicólogos, entonces no me voy a enfocar tanto en esa perspectiva de la terapia a personas LGBTI, sino que vamos a hacer como un panorama general, entrando en algunos temas que son de interés para cualquier persona, para cualquier carrera, ¿verdad? Para cualquier profesión, para aquella gente que ya está ejerciendo. Y sobre todo, digamos, si algunos de ustedes ya están inmersos en un ambiente laboral, pues todavía mejor. Entonces, bueno, siempre tiene ese título un poco como para partir de la expectativa del tema, ¿verdad? Consideraciones terapéuticas con clientes LGBTI. Y antes de que entremos fuerte a esta temática, yo quisiera que ustedes, desde ahí de donde están, me dijeran a estos mitos que yo voy a leerles, porque estamos hablando de un tema complejo y estamos hablando de un tema que, como muchas de estas temáticas, están cargadas de mitos, de prejuicios, de creencias falsas, de estereotipos. Vamos a repasar, digamos, unos 4 de acá, nada más, ¿verdad? Como para ir aclarando un poco el panorama y el terreno que vamos a transcurrir esta tarde. Dice, los gays en el fondo quieren ser mujeres y las lesbianas quieren ser hombres. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es un mito falso o verdadero? ¿Esto es una afirmación falsa o verdadera? ¿Qué piensan? Desde ahí pueden contestar. Falsa. ¿Por qué es falsa? ¿No tenemos otro micrófono? No. ¿Por qué es falsa? A ver, ¿quién dijo falsa? Ajá. Decinos desde ahí. Ah, bueno, ya viene un micrófono de ayuda. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Eric. Digo que es falsa porque tengo
bueno, tengo amigos gays y amigas lesbianas, y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es de que la amiga lesbiana, hay hombres que la tienden a tratar como un hombre, y ella más bien es como, no, yo soy lesbiana, pero me gusta que me traten como una mujer. Entonces o sea, no, puede ser de que algunas lesbianas vayan a pensar de que quieren ser hombres, pero ya sería ya otra cosa, no sería como solo ese pensamiento de gusto a otra mujer. Ok. Aquí ya vamos entrando a temas, claro que sí, es falsa, y por lo que usted está diciéndonos, entramos al tema de que la orientación sexual es una característica que no necesariamente se relaciona con la identidad de género, ¿verdad? Ahora eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vea que tenemos aquí entonces en contraposición dos aspectos: orientación sexual e identidad de género. No son lo mismo, ¿verdad? Ok. Las personas que son homosexuales o lesbianas, bisexuales, trans, qué sé yo, son patologías que se deben a abusos sexuales vividos en la infancia, roles de madres autoritarias y padres ausentes, descontroles hormonales o anomalías cerebrales. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué es falso? ¿Quién dijo? Oí falso por ahí. ¿Por qué es falso? Esto nos habla, esta afirmación nos habla de dos cosas: enfermedad mental, o que las personas gays, lesbianas, trans fueron abusadas durante la infancia y que por eso son así. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué es falso? Si a mis padres les gusta el chile, a mí no me tiene que gustar el chile. Y siento que es algo así, o sea, si que los padres sean heteros, no va a decir que los hijos vayan a ser heteros. Por X o Y razón, pero no creo que vaya a ser por algo psicológico o algo así, porque o sea, no, nada que ver. He visto personas homosexuales que desde pequeñitos simplemente dicen, no me gustan los hombres, no me gustan las mujeres, me gusta, digamos, si es una chiquita, no, es que a mí me gustan las mujeres, no me gustan los hombres. Y no creo que haya sido por algo psicológico, porque no, es una chiquita. Ok, claro. Y este mito nos acerca a esta temática de que las personas piensan que alguien que fue abusado sexualmente cuando pequeño, entonces eso repercutió en su vida adulta en que la persona sea homosexual, sobre todo si el abuso sexual fue perpetrado por una persona del mismo sexo. Digamos que la persona tenía 7, 8 años y fue abusado sexualmente por un hombre de 20 años o de 25 años o de 40, qué sé yo. Entonces se va a hacer homosexual, es la afirmación. Entonces, no todas las personas que han sido abusadas sexualmente van a tener ese tipo de repercusiones en su vida posterior, su vida adulta. Hay una traumatización que es distinta para el niño que ha sido abusado sexualmente, pero no es una traumatización necesariamente hacia una orientación homosexual. Intervienen muchos factores en esto. Y también está descartado hace tiempo el que la homosexualidad tenga que ver con enfermedad mental. ¿Ok? Vamos a uno más. Sí. Exacto, exactamente. Vamos a ver. Las personas LGBTI
son personas que corren mayor riesgo de tener una infección, infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Sí. Yo creo que, no sé, depende mucho, digamos, que puede ser, o sea, no necesariamente por ser gay o lesbiana o lo que sea, tiene que tener una enfermedad de transmisión sexual. O sea, y mucha gente tiene esa idea que solamente dentro de ese círculo existen esas enfermedades. Y creo que una persona que tenga, no sé, preferencia por el sexo opuesto, digamos, puede tenerlo también, y no necesariamente porque es gay o lesbiana tiene que tenerlo. Exacto. El que una persona se contagie de una enfermedad tiene que ver con muchos factores. Básicamente podríamos decir que tal vez desde la primera infancia, una educación sexual adecuada a nivel de prevención, a nivel de información acerca de la sexualidad, acerca de métodos anticonceptivos, autoestima, ¿sí? Tiene que ver con autoconfianza, con una serie de factores que son inherentes a una persona heterosexual, una persona gay, una persona lesbiana, ¿verdad? Entonces no necesariamente es la gente que más fácilmente se va a contagiar de enfermedades de transmisión. Ok, muy bien, excelente. Entonces, veo que ustedes tienen cosas muy, muy claras y vamos avanzando entonces. Cuando hablamos de abordajes terapéuticos a personas LGBTI, bueno, hay una serie de lineamientos que nos rigen a los psicólogos, ¿verdad? Para esas prácticas psicológicas con clientes LGBTI de la APA, ahí quedó medio borroso el asunto, la Asociación Americana de Psicología o de Psicólogos, que rigen, digamos, para los psicólogos de todo el mundo, ¿verdad? Aunque sea una asociación estadounidense. Son pronunciamientos y declaraciones que sugieren o recomiendan a los psicólogos una conducta profesional específica para conducirse en la atención de estas personas. Estas directrices para la práctica psicológica son consistentes con la actual política de la APA, o sea que la APA vean que desde 1973 que dejó de considerarse la homosexualidad como una enfermedad, se fue avanzando también hacia el 75 a hacer llamados para trabajar activamente en eliminar el estigma de la enfermedad mental en las personas LGBTI, ¿verdad? Y prevalece entonces en la disciplina de la psicología una preocupación por el bienestar y la salud mental de las personas, los grupos, las comunidades, ¿verdad? Y atender o disminuir todo aquello que amenaza ese bienestar. Básicamente, ¿qué ocurre con esta población? ¿Qué puede causar entonces un gran daño físico, moral, espiritual, psicológico? La discriminación, todo lo que tiene que ver con los procesos de discriminación a nivel de la sociedad, ¿verdad? Que sufren las personas regularmente al identificarse como lesbianas, como gays, bisexuales, trans, ¿verdad? Y sobre todo se habla de efectos negativos muy profundos a nivel psicológico. Pero bueno, vamos a dejar un poquito eso de lado. Esa era una pequeña introducción acerca de por dónde vamos en la psicología con esta temática y todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque, digamos, cuando uno revisa esos documentos de la APA, hay unos lineamientos así como de 21 lineamientos, ¿verdad? Que rigen a nivel de declaratorias para trabajar esta población. Bueno, pero cuando hablamos de la temática LGBTI, es importante comenzar a hablar de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Cuando uno pregunta a la gente sobre esta temática, cuando da talleres, qué sé yo, casi siempre la gente tiene una noción de sexualidad hacia lo biológico, hacia la sexualidad genital. Y nosotros tenemos que tener claro entonces
todas las personas, ¿verdad? Que es una dimensión de cualquier persona con grandes posibilidades, con muchas funciones a nivel de comunicación, de vínculos afectivos, de placer, fecundidad, ¿verdad? Y que puede vivirse en relaciones con diferentes grados de compromiso, no como necesariamente lo dictan ciertas normas sociales, ¿verdad? Tanto por hombres como por mujeres, heterosexuales, homosexuales, personas trans, jóvenes o viejos, ¿verdad? Siempre yo pongo la parte de las personas adultas mayores, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en nuestra sociedad existe como un prejuicio, como un mito hacia las personas adultas mayores, que ya como son muy mayores, tienen 80 años, 85, 90, no tienen sexo y no deberían de tener sexo, ¿verdad? Es como una creencia que hay muy difundida, inclusive, no sé si ustedes saben, en los centros para personas adultas mayores, los centros del Estado, lo que se llaman, o conocemos comúnmente como asilos de ancianos, ¿verdad? Así se conoce comúnmente, está prohibido que estas personas tengan relaciones sexuales entre sí, ¿verdad? Las señoras están en sus pabellón de mujeres, los hombres en su pabellón de hombres, y todo eso es estrictamente supervisado y vigilado. Entonces, como si las personas adultas mayores, ¿verdad?, no se les acabara la sexualidad cuando fueron viudos, ¿verdad?, o cuando ya llegaron a cierta edad. Entonces esa parte es importantísima. Ahora imagínense una persona LGBTI adulta mayor, ¿verdad? El prejuicio es todavía más arraigado, más grande, más difundido. Entonces, esa parte es importantísima tomarla en cuenta. La actividad sexual entre personas del mismo sexo está presente en la historia de la humanidad, ¿verdad? Espero que esta computadora no me haya volcado un poco mi presentación. Bueno, no, ahí va bien. ¿Por qué decimos que ha estado presente en la historia de la humanidad? Bueno, no se aprecia tal vez mucho, pero desde la antigua Grecia, ¿verdad? En la mitología griega, la homosexualidad no era un problema según diversos autores, ¿verdad? Absolutamente no, era totalmente aceptado, era algo parte de la cultura de la sociedad. Avanzando un poquito más para allá, después de Cristo, esta aceptación a nivel universal fue mermando, alcanzando un alto nivel de rechazo en el consejo eclesiástico, algo que, digamos, hubo un consejo eclesiástico que se llamó de Elvira, ¿verdad? Y eso, lo que se difundió a partir de ahí y lo que se declaró a partir de ahí, se extendió a toda Europa y luego América, ¿verdad? Y nos tocó a nosotros con la conquista, entre comillas, ¿verdad?, de América. Y después de eso, ahí en ese periodo, encontramos la Inquisición católica, que era altamente represiva de sobre todo lo que eran las prácticas sexuales de las personas que no se ajustaban a lo que dictaba una norma heterosexual, una norma heterocentrista. Y para adelante entonces, avanzamos ahí, vemos que desde 1886 un neurólogo alemán, además, ¿verdad?, dentro de la medicina, Richard von Krafft-Ebing, empieza a hablar, a hacer, digamos, una serie de manifestaciones dentro de la medicina de considerar la homosexualidad, transexualidad, bisexualidad, el lesbianismo como una desviación, ¿verdad? Y vean que de 1886 a 1973 la misma psiquiatría consideraba la homosexualidad una enfermedad, ¿verdad? No es hasta 1973, más o menos reciente, digámoslo así, ¿verdad? Hace muchos años, pero digámoslo relativamente reciente, ¿verdad?, que la Asociación Psiquiátrica APA de los Estados Unidos retira de los manuales de desórdenes mentales la homosexualidad como una enfermedad. Y bueno, de ahí en adelante
la Organización Mundial de la Salud en 1992 define la homosexualidad como una variación más de la sexualidad humana, no es una enfermedad. Ok, y sin embargo, ¿verdad?, por ahí mismo aparecen un movimiento de terapias de conversión. Las terapias de conversión son aquellas que ciertos movimientos religiosos fundamentalistas radicales empiezan a desarrollar para afirmar que la homosexualidad se puede curar, ¿verdad? Entonces se ofrecen en internet, se ofrecen una serie de tratamientos en consultorios, en clínicas, en hospitales, inclusive, ¿verdad? A veces incluso terapias muy torturadoras, ¿verdad?, muy cerca de la tortura, a veces con descargas eléctricas inclusive, ¿verdad?, para curar la homosexualidad. Y esas terapias de conversión existen hasta la fecha. Si ustedes se ponen a buscar en internet terapias de conversión y van a ver un montón de señores y señoras que ofrecen estos servicios alrededor del mundo. Y eso tiene más que todo un fundamento religioso, ¿verdad? Entonces, para que entendamos que a pesar de que la psiquiatría… bueno, ¿y quiénes son los que ofrecen las terapias? Psiquiatras, ¿ok? No es cualquier persona que estudió un poquito de aquí, un poquito de allá, no. Personas con formación en psiquiatría o en psicología, ¿verdad? Y hay estudios que se han hecho que determinan que no son terapias que tengan absolutamente ningún éxito en lo que están buscando. Cuando hablamos de este tema es importante entonces qué entendemos por orientación sexual, pero ¿qué es la orientación sexual? ¿De qué se trata? Porque aquí hay varios términos que vamos a ir desengranando, ¿verdad? O desgranando, más bien, desengranando es como un poco con sangre, ¿no? Mejor desgranando. Vamos a ver, la orientación sexual se define según hacia dónde se dirige la atracción emocional, afectiva y sexual, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con alguien más. Cuando hablamos de orientación sexual, ¿verdad?, estamos hablando entonces de algo que involucra no solamente el deseo sexual, esa atracción sexual hacia la otra persona, del género que sea, sino también donde se involucra aspectos emocionales, afectivos, donde hay una vinculación de parte de esas personas. Se puede dar hacia personas de un género diferente al suyo, de su mismo sexo o independientemente del sexo. Es importante tomar en cuenta que la orientación sexual no es una elección e incluso puede variar en el transcurso de la vida de las personas. Entonces, vean qué importante, porque la gente dice, bueno, hay un debate, ¿verdad?, mundial desde hace un montón de años, ustedes me imagino que lo han escuchado. Bueno, pero ¿se nace lesbiana o no? ¿Se nace bisexual o no? Se elige eso en el camino. Es una elección, ¿verdad? Entonces, es un debate que ha estado por años en la psicología, en la psiquiatría, en los estudios sociológicos, en la medicina, ¿verdad? Y últimamente se ha tratado de comprender, ¿verdad?, que es una condición inherente al ser humano como la orientación heterosexual, ¿verdad? Así está dado, no es algo necesariamente que la gente dice, elegí tal y tal cosa. A los 20 años decidí que tal y tal. No, eso está ahí. O estaba reprimido, o había un rechazo, o había una homofobia internalizada, qué sé yo, ¿verdad? Pero eso es inherente a la persona, ¿verdad? Prácticamente entonces los estudios se han ido enfocando más hacia la parte neuropsicológica del ser humano para determinar entonces esto como algo que está con una base cerebral. La definición de orientación sexual varía por culturas, claro que sí. El término orientación sexual es un constructo cultural
de Occidente, ¿verdad? Es algo que se ha construido socialmente, pero hay culturas en las que varía y eso no existe así como tal, ¿verdad? Existe, por ejemplo, de otra forma. Los aborígenes en América, ¿verdad?, no tenían el concepto de orientación sexual. Algunos tenían un término respetuoso para un tercer género. Todavía tribus o ciertas agrupaciones indígenas en México, por ejemplo, como los zapotecas, todavía conservan mucho de esto, por ejemplo. Pero esto fue borrado por la Inquisición en muchas de nuestras culturas aborígenes alrededor, a través de toda América, ¿verdad? Ok. Los seres humanos somos más flexibles de lo que cada uno cree. Poca gente es heterosexual completamente. ¿Qué dirá esa afirmación? ¿Por qué? Resulta que en 1948, eso sí está más lejos, hicieron unos estudios. Kinsey, que era un sexólogo médico estadounidense, 5 años tardó haciendo estudios sobre sexualidad, entrevistando, encuestando. En el estudio donde salen estos resultados, la escala que les voy a presentar, duró 5 años entrevistando a 17,000 personas, participaron en esa investigación. Y él al final definió, ¿verdad?, dentro de muchos estudios que hizo para diferentes aspectos, tenía que ver con el placer femenino, tenía que ver con un montón de cosas, también estudió el área de la homosexualidad y definió en su escala una numeración del 0 al 7 o del 0 al 6, ahorita les voy a decir por qué hay un 7, que no está aquí, ahorita se los voy a presentar en otro cuadro, donde él habla entonces de que en un extremo encontramos a las personas, esto basado en esos estudios, ¿verdad? Encontramos a las personas clasificadas como exclusivamente heterosexual, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuál era el chunchito? Natalia, ¿cuál era el? Aquí. ¿Ahí? Ah. Bueno, empezamos de allá para ustedes de izquierda a derecha. Ok, empezamos de izquierda a derecha, donde allá encontramos, por si no lo pueden ver, el de medio, ahí, solo apretándose, ok, se prende, ok. Entonces, dice exclusivamente, en ese extremo exclusivamente heterosexual. Después dice, va avanzando hacia el centro y dice predominantemente heterosexual. Vea que no es exclusivamente, sino predominantemente. Y después en el número 2 dice predominantemente heterosexual, pero más que con algunos incidentes a nivel homosexual, incidentalmente homosexual. En el 3 tenemos en el puro centro encontramos entonces una igualdad, una equidad entre heterosexualidad y homosexualidad, ¿verdad? Que es una categoría más a nivel de bisexualidad. Vamos avanzando hacia el 4, dice predominantemente homosexual, pero algunas veces, ¿verdad?, incidentalmente con actividad sexual heterosexual. Y avanzamos hacia el 5, dice predominantemente homosexual y solamente incidentalmente heterosexual, digamos como muy rara vez, ¿verdad? Y vamos a este extremo que dice exclusivamente homosexual con ningún tipo de práctica heterosexual. Y después él señala
una séptima escala, en algunos lugares aparece como séptima, pero ¿verdad? Donde dice, y hay un rango 7 que es asexual. El individuo no presenta interés por mantener contactos sexuales. Lo que pasa es que no es hacia tan cerca de el rango homosexual ni tan cerca del rango heterosexual, sino que es una escala que está ahí y donde esa persona no tiene relaciones sexuales absolutamente con nadie, ¿verdad? ¿Qué ocurre en quiénes? Por ejemplo, ¿quién podrían citar ustedes que pueda ser personas asexuales? Digamos, algunas personas dentro de algunas religiones donde se decreta el celibato, por ejemplo, algunos de ellos, ¿verdad? Otros se pasan de cuarto a cuarto, ¿verdad? Pero básicamente, digamos, las personas que están consagradas al celibato, u otras personas que no necesariamente viven una vida común, seglar, ¿verdad? No dentro de una iglesia, dentro de una denominación religiosa, pero que no tienen interés absolutamente por nadie, ni hombre ni mujer, para prácticas sexuales. ¿Ok? Bueno, y cuando hablamos de toda esta temática, veamos también que cuál es el significado de las siglas LGBTTI, que digamos ustedes lo van a encontrar de muchas formas. A veces aparece LGBTI, a veces aparece solo LGBT, a veces aparece LGBTQ y la I también. Entonces, bueno, no tenemos que explicar tanto la L. Bueno, lesbiana es una relación afectiva erótica con otra mujer. Gay, relación afectiva erótica con un hombre con otro hombre. Bisexual, una relación con ambos géneros. Transexual, no concuerda la identidad de género con el sexo. Identidad de género es sentirse hombre o mujer. Transgénero, está de acuerdo con su sexo y vive en el género contrario, usa ropa, accesorios. Vamos a ver, la transexualidad tiene que ver con las personas que ya han, de alguna manera, se han aplicado hormonas o se han hecho una operación de reasignación de sexo, ¿verdad? Donde su cuerpo a nivel físico va cambiando, modificándose hacia el género opuesto del que nacieron, o el sexo opuesto del que nacieron, más que todo, ¿verdad? Entonces, el transgénero puede ser que usa ropas, accesorios, lenguaje parecido, similar, pero no hay ningún tipo de modificación a nivel de su cuerpo. Y travesti, quien le gusta excitar y usar prendas de género contrario. Por ejemplo, en una pareja heterosexual, el hombre puede ser que se pone las prendas de ella para sentir algo más placentero en una relación sexual, y eso no necesariamente significa que está relacionado con su orientación sexual. La persona su práctica sexual es heterosexual, ¿verdad? Pero se traviste para ese momento. ¿Ok? Intersex, que antiguamente se llamaba hermafroditas, las personas que nacen con ambos genitales, masculino y femenino, ¿verdad? Anteriormente, hace muchos años, los papás, vean qué horror, esto es horror, terrible, los papás decidían ahí con el médico qué extirpaban y qué no extirpaban y cómo quedaba ese niño o esa niña para adelante. Ok, entonces que quede como mujer, quítele el pene, corte, opere. Y cuando venía la pubertad, quizá el desarrollo hormonal iba más hacia masculinidad que feminidad, por ejemplo, ¿verdad? Eso se dejó de practicar hace muchos años, y las personas, hay un mayor respeto hacia esto. Ok, entonces bueno, repasando un poquito, ¿verdad? Tal vez de los que no teníamos ahí atrás,
Cisgénero, estamos hablando de personas cuya identidad de género y sexo biológico, porque a veces van a oír ese término, son concordantes al comportamiento socialmente asignado, ¿verdad? Usted nació con sexo biológico como mujer, usted entonces su orientación sexual, de acuerdo a lo que socialmente se establece, su orientación sexual es una atracción hacia el sexo opuesto, y usted sus accesorios, su ropa de vestir, es de acuerdo a lo que dictan las normas sociales. Y tenemos por ahí el gender queer, que son las personas cuyo género no está representado dentro del binario mujer-hombre, por lo que no se identifican exclusivamente con una de esas identidades. Pueden identificarse con ambas o con ninguna, y de vez en cuando con una, de vez en cuando con la otra. Ok, vamos a ir un poco más rápido. Aquí desprendemos una serie de términos que es importante entonces clarificar un poco, ¿verdad? ¿Qué es identidad de género? ¿Qué es expresión del género? ¿Qué es sexo biológico? ¿Qué es orientación sexual? Para que nos quede más claro, vean esa galletita que nos ayuda a entender un poco más. Cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando de cómo te sentís respecto a ti mismo. Es la forma en que tu cerebro interpreta quién sos, no necesariamente está ligado a sus genitales, sino es que esa persona dice, yo me siento mujer, y nació como hombre, ¿verdad? O dice, yo me siento, o puede ser que la persona diga, como muchas personas trans nos han dicho, no me siento ni mujer ni hombre, me siento persona, ¿verdad? La expresión del género es todo, el conjunto, ¿verdad? La expresión es cómo expresas tu género, se basa en los roles tradicionales del género, incluye la forma en que te vestís y te comportás. Entonces puede ser femenino, puede ser masculino, o puede ser, como veíamos, el gender queer, que es más andrógino, como no quiero definir para dónde estoy, ¿verdad? Entonces estoy ahí como en medio. Sexo biológico, bueno, ya sabemos, es el sexo que está asignado biológicamente en nuestras características físicas a nivel genital. Y la orientación sexual puede ser heterosexual, bisexual, asexual. Alguna gente habla de pansexual, homosexual y lesbiana. Se refiere al tipo de persona al que vos te sentís atraído, física, emocional, espiritual y románticamente. Es lo que tiene que ver con esa atracción, ¿verdad? Ok, cuando hablamos de esta temática, tenemos que abordar también la parte del estigma social acerca de la orientación sexual, que difiere de ¿qué? Toda orientación sexual en un mundo heteronormativo que vivimos, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo heteronormativo, todo se dicta desde ahí, ¿verdad? Hay un heterocentrismo, ¿verdad? Determinado por una socialización patriarcal de la que no escapa nadie, ¿verdad? Desde que somos pequeños, y todo eso viene de la escuela, de la familia, ¿verdad? De la religión, de la comunidad, de los medios de comunicación, absolutamente de todo. En los contextos en que nos movemos recibimos mensajes heterocentristas. Lo que se sale de ahí, lo que se sale de esa norma, heteronormatividad, es motivo de rechazo, de prejuicios, de estereotipos, de discriminación y de violencia. En los heterosexuales homofóbicos se usa para legitimar, ojo, que estoy haciendo la aclaración, no estoy diciendo que todas las personas heterosexuales son homofóbicas, sino que aquellas personas heterosexuales, porque también encontramos personas LGBTI con su homofobia, transfobia, bifobia o lesbofobia, ¿verdad? Entonces, toda persona homofóbica se usa pero a nivel heterosexual se usa para legitimar su propia orientación sexual, les hace sentir que sus valores morales son superiores, y eso acomoda, organiza y mantiene un status quo de heterocentrismo. La homofobia, todo tipo de fobia conlleva un costo social para la sociedad, claro que sí, un costo a nivel emocional para las personas, un costo a nivel familiar, un costo, ¿verdad? A todo nivel. En Estados Unidos, de cada 8
lesbianas y bisexuales uno de cada 8 ha experimentado discriminación y 4 de cada 10 hombres gays la sufren. La heteronormatividad como herramienta para difundir la homofobia, ¿verdad?, es un conjunto de disposiciones, discursos, valores, prácticas, prédicas, lo que sea, por medio de las cuales se valida la heterosexualidad como la única posibilidad natural y legítima para expresar y vivir la sexualidad. Y se invalida cualquier otro tipo de diversidad sexual. Desde la heteronormatividad solo se reconoce la familia tradicional. Mamá, papá, los hijos, ojalá todos machitos, ¿verdad?, rubios, blancos, padre, madre, niña, niño, ¿verdad? Porque siempre la postal es, ¿verdad?, de la familia tradicional es en ese tipo de cuadro, ¿verdad? Y se invalida otros tipos de familias que se alejan de esta construcción, como las formadas por parejas del mismo sexo. Por eso las empresas en Costa Rica, por ejemplo, hay empresas que ya han ido sensibilizándose en esta temática, ¿verdad? Porque hay esa inclusión de la diversidad genera muchísimos beneficios para las empresas, ¿verdad? Contrario a lo que la gente puede pensar, que la inclusión de la diversidad puede traer efectos negativos, no es cierto, ¿verdad? El turismo gay, por ejemplo, es algo que mueve muchísimo dinero, muchísimos dólares a nivel mundial, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces muchas empresas se han ido sensibilizando a este nivel, turismo, empresas de alimentos, qué sé yo. ¿Recuerdan el anuncio de Pozuelo, por ejemplo, ¿verdad? Eso nace a partir de que las personas han ido gestionando dentro de las empresas la diversidad. Hay una gestión de diversidad en muchas de estas empresas, ¿verdad? Por ejemplo, hoteles como cadenas Marriott, ¿verdad? Por ejemplo, no estoy haciendo el anuncio de Marriott, ¿verdad? No tiene nada que ver con Marriott, ¿verdad? Pero me gustó eso que encontré por ahí, ¿verdad? Entonces, este tipo de publicidad proviene de procesos de sensibilización en empresas, en comunidades, a nivel laboral, ¿verdad? La discriminación, ¿por qué? Porque la discriminación genera un círculo de desigualdad, ¿verdad? Entonces, en todos los contextos vamos a encontrar múltiples muestras de discriminación y violencia contra las personas LGBTI de diferentes formas, ¿verdad? De diferentes formas. Y esto va a afectar a las personas, ¿verdad? Con consecuencias tales como crímenes de odio, homicidio, cárcel, penas de muerte, ¿verdad? Muchísimas consecuencias a ese nivel. Bueno, y esto retrasa la construcción de una identidad sana, sobre todo en adolescentes. Y esta exclusión, ¿verdad? Estas experiencias de victimización están asociadas, según se ha documentado desde la psicología, con síntomas psicosomáticos o físicos, insatisfacción, ansiedad, baja autoestima, depresión, ideas suicidas y suicidio. Bueno, hablamos de que la orientación sexual no es una enfermedad, ya lo hablamos antes un poquito. Las personas LGBTI también puede ser que mantengan en su desarrollo de su personalidad una homofobia internalizada. Eso quiere decir que hay una dificultad, un rechazo de autoaceptación, de salirse del closet, digámoslo así, de aceptar su orientación sexual, ¿verdad? Entonces, todo, digamos, la fuerza, la carga afectiva, la energía que eso tiene en las personas, y muchas de estas personas entonces desarrollan mecanismos muchas veces parecidos a la homofobia heterosexual. Cuando hablamos los psicólogos de desafíos en la atención de clientes LGBTI, esto nos presenta un gran panorama de desafíos, nos presenta un panorama de desafíos a todas las profesiones, a todas las personas, pero si nos ubicamos en
en la atención de clientes a nivel de terapia psicológica, encontramos, por ejemplo, personas que llegan al consultorio donde hay un debate interno entre principios religiosos, por ejemplo, ¿verdad? Y su orientación sexual y el discurso que muchas religiones establecen acerca de esto, por ejemplo. Las familias, muchas familias no están preparadas para el impacto, que para muchas familias es un impacto, la revelación de la orientación sexual de alguno de sus hijos. Entonces es un trabajo también en el campo de la psicología. Decimos también que hay dos grupos de población que pueden acudir a la terapia, que son los que están bien con su condición, no tiene nada que ver con que haya un autorrechazo, que haya una dificultad para aceptarse, simplemente llegan porque, por ejemplo, tuvieron un duelo, una muerte en su familia, alguien que se murió y no están logrando lidiar con ese duelo, o hay una separación de una relación de pareja, o qué sé yo, otro tipo de variables ahí. Y los que no están bien, se sienten confundidos, hay culpa, se pregunta constantemente si esto es normal, miedo al rechazo, si se sale del closet también. Y otras variables que influyen en la salud mental de las personas y que es importante también de atención en los consultorios es el que podamos apoyar a las personas a prevenir la infección por enfermedades de transmisión sexual como el VIH, por ejemplo, ¿verdad? Cómo dar pautas para la prevención, evaluar las condiciones laborales también, qué ocurre a muchas personas en lo laboral, barreras de discriminación y tratar de visualizar oportunidades para desarrollo profesional. Las personas, por ejemplo, cuando hablamos de LGBTI, ¿cuáles creen ustedes que son las personas que menos oportunidades laborales tienen en un mundo como el nuestro, que sufre mayor discriminación? ¿Quiénes de ese grupo que vimos, LGBTI? Las personas trans son las que tienen mayor rechazo. Y dentro de la misma población LGBTI, muchas personas bisexuales, gays, lesbianas, ¿verdad? Tienen un alto nivel de discriminación hasta estas personas también, ¿verdad? Entonces, las oportunidades laborales son mínimas para eso. Y ahora muchas empresas han ido, ¿verdad?, sensibilizándose y contratando personas. Hay gente, ustedes se pueden fijar, en muchos lugares ya contratan personas trans, por ejemplo, ¿verdad?, como una apertura, como una sensibilización. Eso se llama inclusión de la diversidad y se llama a nivel de las empresas gestión de diversidad. Un asunto que se vuelve serio para una persona LGBTI todavía más a nivel de discriminación o de pocas oportunidades, aquella persona dentro de esta población que además tiene una discapacidad o que pertenece a una cierta etnia, que es discriminado por pertenecer a esa etnia, o porque tiene una discapacidad sensorial, física, motora, o los adultos mayores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces estas personas sufren mayor discriminación por su condición LGBTI, pero además se suman otras variables, ¿verdad? Entonces estas personas sufren mucho más consecuencias a esos niveles. Entonces, ¿qué ocupamos? ¿Qué ocupamos todos? Ocupamos sensibilización. La población LGBTI requiere un acercamiento muy sensible y comprensivo. Capacitación, muchos profesionales, no digo solamente psicólogos, ¿verdad? Los profesionales en general necesitamos capacitarnos, tener herramientas, ¿verdad?, para tratar con respeto y de una forma adecuada al compañero de trabajo, al cliente, a la persona que contratamos, ¿verdad? Aquí hay gente como de carreras de ingeniería industrial y qué sé yo, en algunas ingenierías, ¿sí? Odontología, ¿verdad? Nuestros clientes, los clientes, por ejemplo, a nivel de odontología, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que estar muy pendientes también del impacto en las familias, ¿verdad? El abordaje psicológico de la familia en el momento que se revela una
Bueno, algo que quería destacar de aquí, porque ya se me acabó el tiempo, todos tenemos que dominar esa terminología, también una terminología adecuada, que es identidad de género, que es orientación sexual, que es expresión de la sexualidad, ¿verdad? Pero digamos, una parte que yo siempre insisto, ¿verdad? Es que no es ético para los profesionales en psicología aceptar la solicitud de un cliente gay, lesbiana, bi, trans, a cambiar su orientación sexual. Tales pedidos provienen de clientes que han internalizado la homofobia presente en la sociedad, y un terapeuta que asuma esa tarea reproduce en la terapia estigmas heteronormativos. ¿Ok? Y cerramos aquí. Recordemos que en mayo, el 17 de mayo, en todo el mundo, a nivel mundial, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Vea que cada una tiene su nombre, ¿verdad? Homofobia a veces lo equiparan con, también para las lesbianas, pero también tiene el término lesbofobia, ¿ok? Entonces, todos los que estamos aquí, que hemos escuchado este ratito, esta conversación, ojalá que podamos a partir de aquí, en nuestro metro cuadrado, en nuestro más inmediato contexto que nos desenvolvemos, ¿verdad? Que logremos ver cómo podemos cambiar violencia por amor, estigma por orgullo, discriminación por inclusión, suicidio por vida, depresión por felicidad y tortura por placer. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Tenemos el micrófono, allá nos ayuda la chica de amarillo. Sí, mi pregunta es, bueno, hay varios, bueno, está, digamos, lesbianas, gays y todo, pero ¿qué pasa con una persona cuando llega, digamos, una persona conocida, llega y me dijo, es que yo no soy lesbiana, pero me gusta, pero solo ella ve otras mujeres y no le atraen, pero esta mujer le atrae? Interesante. Eso está ahora últimamente documentado con el término pansexualidad, ¿ok? Entonces, la pansexualidad tiene que ver con que la persona no tiene necesariamente una orientación sexual así definida como tal, de que, ¿verdad? Soy hombre, me gustan hombres, soy hombre, me gustan mujeres, no. La pansexualidad tiene que ver con una persona en la vida que aparece independientemente del género, ¿verdad? Y nunca has tenido una práctica sexual con una persona de tu mismo sexo o qué sé yo, y esa persona te genera emociones, sensaciones, ¿verdad? Que no te generan otras personas. Entonces puede ser una persona del mismo sexo, puede ser una persona adulta mayor, ¿verdad? Puede ser una persona de una etnia completamente distinta, demasiado diferente, idioma, costumbres, todo a lo que es tu vida, ¿verdad? Entonces la gente habla más que todo de eso a nivel de pansexualidad, ¿verdad? Es un asunto más como desde el afecto y no tanto de, ¿verdad? Entonces no es como quiero estar con todas las, ¿verdad? Tu amiga no dice quiero estar con todas las mujeres que me encuentre en el camino, sino ella me despierta eso. Eso es pansexualidad. Ok, ¿alguien más? Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Desde el punto de vista asexual, cuando la persona es asexual, ¿han habido casos clínicos cuando la persona quiere pasar por una operación para remover sus órganos para ser completamente
no tan solamente asexual, pero sin órganos, ya sea femeninos o masculinos. Usted está hablando como en términos de que la persona quiera como eliminarse su sexo biológico con el que nació. Bueno, ya ahí estaría acompañado probablemente de un trastorno de personalidad, ¿verdad? Ya ahí nos iríamos como un poco como hacia allá, ¿verdad? Porque también, aunque la enfermedad mental como tal, ¿verdad? Digamos, estamos hablando antes de que la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad no tiene un asidero científico como una enfermedad mental, igual que una persona heterosexual, igual una persona lesbiana, trans, podría estar acompañado el desarrollo de su personalidad de un trastorno mental, ¿verdad? Y puede ser que la persona ocurra, digamos, esta mutilación, ¿verdad? Porque sería una mutilación, una automutilación, ¿verdad? Ya está acompañada de un elemento disociativo, ¿verdad? Pero es diferente las personas transexuales que se someten a una operación, ¿verdad? Para una reasignación de sexo, es distinto, ¿verdad? Porque desde pequeñitos sentían que no calzaban, o pequeñitas no calzaban con el sexo biológico con el que nacieron, que fue asignado al nacer, ¿verdad? Y hay todo un proceso en la vida de estas personas, y muchas de estas personas antes, bueno, todos, antes de la operación reciben un tratamiento psicológico para reafirmar, ¿verdad? O desestimar, digamos, el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Listos? Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por escuchar tan atentos y atentas, y por sus comentarios también, sus aportes, que también enriquecieron muchísimo este ratito que compartimos, y ojalá que me inviten de nuevo para otros temas. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego.